Mi hijo gritó, fuera de mi casa. Me reí cuando el juez dijo, todo está a su nombre. Visitar la casa de mi hijo los fines de semana siempre fue mi momento favorito. Llevaba un pastel casero, esperaba un abrazo apretado de mis nietos, un café recién hecho, y esa sensación bonita de que la familia está unida. Pero ese sábado, al tocar la puerta, escuché a mi propio hijo gritar, fuera de mi casa. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo hubiera imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que nadie espera. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Me llamo Leticia Navarro, tengo 71 años, y pasé toda mi vida creyendo que el amor de madre era suficiente para garantizar gratitud. Pero ese día, descubrí que la gratitud sin respeto no es más que un silencio fingido. Me levanté ese sábado con una emoción que ya no sentía desde hacía años. No era cumpleaños de nadie, no había fiesta ni promesa de reunión. Simplemente desperté con una nostalgia suave, de esas que aprietan el pecho pero también empujan a la acción. Me puse el delantal que mi nieto mayor manchó con chocolate cuando tenía 4 años y me dirigí directo a la cocina. Preparé mi pastel de durazno, el que siempre hacía cuando Ricardo era niño. Le encantaba caliente, con leche. Mientras mezclaba los ingredientes, me vi recordando sus risas en la mesa, sus manos gorditas pidiendo más. ¿Cómo fue que ese niño dulce se convirtió en alguien tan lejano? No fue una decisión planeada. Terminé el pastel, lo envolví con cuidado y, sin pensarlo 2 veces, agarré mi bolso y salí rumbo a su casa. Caminé despacio, saboreando el viento tibio del mediodía y el aroma del azúcar horneado que todavía salía de la caja. En mi cabeza, ensayaba frases sencillas. Hola, vine a saludarlos, hice esto para ustedes, tenía ganas de verlos. Pensaba en cómo me recibirían los niños, en sus ojos brillantes al verme con las manos llenas. Me ilusioné. Qué torpe, ¿no? Una señora de 71 años ilusionándose como una adolescente enamorada. Pero así es el amor de madre, siempre espera lo mejor, aunque ya haya aprendido lo peor. Toqué la puerta 3 veces. El corazón me latía como si estuviera cometiendo una imprudencia. Camila abrió. Su rostro no mostró ni sorpresa ni afecto, solo frialdad. No me dijo pase, no me preguntó cómo estaba. Solo alzó las cejas como si estuviera viendo a alguien que no esperaba y que, francamente, preferiría no ver. Le extendí el pastel con ambas manos y sonreí como pude. No recibí sonrisa a cambio. Sentí el primer golpe ahí, en esa entrada sin abrazo. Pero me hice fuerte. Porque una suegra siempre aprende a tragar silencios. Al fondo apareció Ricardo. Ya no era mi niño. Ni siquiera era ese joven universitario que lloró cuando le entregué las llaves de esa casa. Era un hombre tenso, con la mandíbula apretada y la mirada impaciente. ¿Qué haces aquí sin avisar, mamá?, soltó sin filtro. Me congelé. Pensé que me diría que justo estaban ocupados, que quizá en otro momento, que gracias por el pastel, pero lo que vino después me partió el alma. Aquí no puedes aparecer cuando quieras. Esta ya no es tu casa. Su voz tenía una dureza que no reconocí, como si yo fuera una extraña, una molestia, un recuerdo incómodo. Intenté explicarme. Iba a decir que solo quería verlos, que extrañaba a mis nietos, que me sentía sola, pero no me dejó. Ricardo alzó la voz, con una rabia que no entendí. Fuera de mi casa, gritó. Así, como si yo fuera una intrusa. Como si yo no hubiera sacrificado media vida para que él pudiera tener un lugar en el mundo. Me quedé parada en la puerta, con el pastel aún caliente entre las manos. Nadie dijo nada. Ni Camila, ni los niños que miraban desde el pasillo con ojos asustados. Solo silencio. Un silencio que dolía más que cualquier palabra. No lloré. No en ese momento. Giré sobre mis pasos, con la espalda recta y la respiración contenida. Caminé de regreso a mi casa sin mirar atrás. En cada paso, sentía que algo dentro de mí se rompía un poco más. Pero no era derrota. No, no era eso. Era otra cosa. Una calma extraña. Como si, después de tanto ceder, mi alma finalmente hubiera dicho basta. No supe explicarlo en ese instante, pero algo cambió en mí.
Abrí la puerta de mi casa y lo primero que hice fue dejar el pastel sobre la mesa. No lo toqué. Me senté frente a él, viéndolo enfriarse, como una metáfora perfecta de lo que acababa de pasar. Luego me levanté, caminé hasta la habitación y abrí aquella gaveta donde guardo mis documentos más importantes. Mis manos temblaban un poco. No de tristeza, sino de certeza. Y ahí estaba. El contrato. El recibo. El papel con mi nombre. Volví caminando a casa con el pastel en las manos, y cada cuadra parecía más larga que la anterior. El calor del mediodía ya no me importaba, lo único que sentía era un frío interno, como si alguien hubiera apagado la estufa de mi alma. No me miré en los reflejos de las vitrinas, ni saludé a los vecinos. Solo quería llegar y sentarme, porque mis piernas temblaban como si hubieran envejecido 10 años en media hora. Nunca imaginé que un hijo pudiera decirle a su madre que se fuera, mucho menos de una casa que yo misma le ayudé a tener. Esa frase, «Esta ya no es tu casa», me retumbaba en la cabeza como un eco en un cuarto vacío. Me senté en el sillón sin encender la luz. Dejé el pastel en la mesa, aún tibio, como si todavía esperara que alguien lo comiera. Pero no. Nadie iba a venir. Y lo supe con una certeza dolorosa. Me quedé ahí largo rato, abrazando mis propias manos, repasando los años. Las veces que me desvelé cosiendo sus uniformes escolares, cuando vendí mis anillos para pagar su primer semestre de universidad, cuando dejé de comprarme medicamentos para juntar la última parte de la entrada de esa casa. Él lo sabe todo. Pero algo pasó en el camino. Algo se rompió y yo no lo vi venir. Subí al cuarto y abrí el cajón de los papeles importantes. Lo hago pocas veces, porque todo lo que guardo ahí me recuerda quién fui y cuánto me entregué. Busqué entre carpetas viejas, cartas que nunca envié, recibos de agua pagados puntualmente con mi pensión, y ahí estaba. El contrato de compra. Mi nombre completo, Leticia Navarro, escrito con tinta negra y firmeza. La fecha. La dirección. Todo. Había comprado esa casa con mis propios ahorros, después de años de trabajo con la máquina de coser que heredé de mi madre. Nunca lo transferí porque creía que el amor y la confianza eran suficientes. Toqué el papel como si fuera una reliquia. Me temblaron los dedos, pero no por debilidad. Era una mezcla rara de tristeza y claridad. ¿Cómo es que yo, que siempre estuve para él, terminé siendo una carga? Nunca quise reconocimiento, ni homenajes. Solo presencia. Solo ese café compartido un domingo por la tarde. Solo oír un gracias, mamá. Pero en su casa, no hay espacio para mí. Ni siquiera como visita. Y eso sí que duele más que el grito. Porque el grito se va. Pero el vacío, ese se queda. Pensé en tirar el papel. Sí, por un segundo me pasó por la mente. Pero no. Me miré al espejo y vi una mujer cansada, sí, pero también viva. Con historia. Con derechos. Nadie me regaló esa casa. Me la gané. Me la sangré. Me la costuré pedazo a pedazo. Así que volví a guardar el documento en una carpeta de Manila, la cerré despacio y la coloqué sobre la mesa del comedor. Y entonces lo supe. Esta historia no termina con una puerta cerrada en la cara. Llamé a una amiga que trabaja en el centro. Le pregunté si conocía a un abogado honesto, de esos que todavía creen en la justicia. Me dio un nombre. No pensé mucho. Anoté el número en una libreta y lo dejé junto al contrato. Ese día no comí. No tenía hambre. Solo una necesidad silenciosa de entender en qué momento dejé de ser visible para mi propio hijo. La noche cayó sin que yo prendiera una sola lámpara. Me quedé en el sillón con el pastel ya frío sobre la mesa. Lo miré como si fuera un símbolo de lo que había pasado. Algo hecho con amor, rechazado sin razón. Al día siguiente lo tiré a la basura. Pero no con dolor. Lo tiré con una decisión que me brotó del alma. No más migajas de afecto. No más rogar por un lugar que construí con mis propias manos. Ese lunes desperté temprano, como si algo dentro de mí supiera que era el inicio de otra etapa. Me puse un suéter, guardé el contrato en mi bolso y salí rumbo al despacho jurídico. No sabía qué iba a decir. No tenía experiencia en esas cosas. Pero llevaba algo mejor que argumentos. Llevaba la verdad. Nunca pensé que un día iba a caminar rumbo a una oficina de abogados por algo que tenía que ver con mi propio hijo. Si alguien me lo hubiera dicho hace unos años,
Le habría respondido que no conocía mi corazón. Pero ahí estaba yo, con el contrato guardado en una bolsa de tela, como si fuera un secreto que me había acompañado en silencio por décadas. Iba despacio, como si cada paso fuera un duelo, como si caminar hacia esa verdad significara enterrar una versión vieja de mí misma, la que aguantaba, la que justificaba todo, la que callaba para no incomodar. Llegué al edificio y me detuve frente a la puerta como si necesitara pedir permiso al universo. Respiré hondo y entré. El abogado se llamaba Julián, un hombre de unos 40, amable pero serio. Me ofreció un café que no acepté y me pidió que le contara todo desde el principio. Le hablé con calma, sin dramatismos, pero cada palabra me arrancaba un pedacito de alma. Cuando terminé, saqué el contrato y se lo puse sobre el escritorio. Lo leyó con atención, marcó algunos puntos con el dedo y, cuando terminó, me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Señora Leticia, esta casa sigue siendo suya», me dijo. Así, sin rodeos. Yo asentí en silencio. Lo sabía, pero escucharlo de alguien más me hizo sentir como si por fin alguien me viera. Me explicó que, legalmente, yo tenía todo el derecho, que nunca se había hecho ningún traspaso, ninguna donación, que lo que estaba en juego no era solo una propiedad, sino algo más profundo, mi lugar en esa historia. Le pregunté si podía hacer algo. Él sonrió y dijo, «Claro que puede. Y si usted quiere, vamos a hacerlo bien». Nunca me había sentido tan rara. No era felicidad, tampoco rabia. Era una dignidad que había estado dormida y que de pronto despertaba despacito, como cuando una flor vieja vuelve a abrirse después de una sequía larga. Me preguntó si estaba dispuesta a ir a una audiencia, a enfrentar a mi hijo frente a un juez. Y ahí me quedé callada un momento. Porque, aunque tenía todo el derecho, el corazón no funciona con leyes. Le dije que sí, pero no por venganza. No quería sacarlos de la casa. Solo quería que supieran que yo no era una sombra. Que todavía estaba aquí. Que todavía valgo. Salí del despacho con el mismo papel en las manos, pero con algo nuevo en el pecho. Una fuerza chiquita pero firme. La calle me pareció distinta. No mejor, ni peor, solo distinta. Como si al tomar esa decisión hubiera cruzado un umbral invisible. Compré pan para la cena, pasé por la farmacia a recoger mis gotas para la presión y volví a casa con la cabeza en alto. No porque hubiera ganado nada, sino porque por fin había dejado de perderme a mí misma. Esa noche dormí poco. Soñé con Ricardo de niño, abrazándome con las manitas sucias de lodo. Soñé que me decía gracias, mamá, y que comíamos pastel de durazno los dos, como antes. Me desperté con el pecho apretado, con ganas de llorar, pero no lloré. Me senté en la cama y me dije en voz baja, «Tú hiciste lo correcto». Porque era verdad. Era hora de dejar de mendigar cariño. El amor no debería doler así. Y si dolía, entonces era momento de poner límites. Al día siguiente recibí una llamada del despacho. Julián me explicó los siguientes pasos y me pidió más documentos. Pasé la tarde buscando papeles, revisando carpetas, desempolvando el pasado. Y entre cada hoja, cada firma, me encontraba a mí misma, esa mujer que trabajó años sin parar, que puso a su hijo por encima de todo, que se olvidó de sí para levantar un techo que ahora le negaban. No era solo una casa. Era todo lo que yo había sido. Cuando llegó la noche, me senté a escribir una carta. No era para él. Era para mí. Para recordarme que no estaba haciendo esto por enojo, sino por respeto propio. La doblé, la guardé en un libro viejo de cocina, y dormí sabiendo que, por primera vez en muchos años, me estaba eligiendo a mí. Fui a esa segunda cita con una mezcla de nervios y determinación que no sentía desde que llevé a Ricardo a su primer día de escuela. Es curioso cómo el cuerpo recuerda las emociones, aunque los motivos cambien. Llevaba todos los documentos en una carpeta azul, de esas que usábamos antes para guardar tareas. Me senté frente a Julián con el mismo respeto que se tiene frente a alguien que puede ayudarte a poner orden en el caos. Elogió todo con calma, con esos silencios largos que a veces parecen juicios. Yo no dije nada. Ya había aprendido que a veces el silencio también habla por uno. Cuando levantó la vista, sus ojos tenían esa seriedad que precede a las noticias importantes. Aquí está todo, señora Leticia. No hay discusión legal posible. Esta casa es suya. Y si usted quiere ejercer su derecho,
está en todo su derecho. Sentí un nudo en la garganta. No porque dudara, sino porque el alma duele cuando se ve obligada a protegerse de los suyos. Le pregunté qué implicaba todo eso, cómo se vería en la práctica. Me explicó que se podía solicitar una audiencia, que el juez revisaría los documentos y que ahí, frente a todos, la verdad quedaría clara. Me miró fijo y dijo: «Tiene usted más poder del que cree. La ley está de su lado». Pero yo no quería poder. Quería respeto. Quería una familia. Quería que mi hijo me abriera la puerta con una sonrisa, no con un grito. Quería sentir que valía algo más que una pensión o un recuerdo incómodo. Julián me preguntó si estaba segura. Le dije que sí, que no buscaba venganza, que no quería echar a nadie. Solo quería que supieran la verdad. Y que si algún día yo ya no estaba, que al menos quedara claro quién puso los cimientos de esa casa. Y que nadie se atreviera a contar otra historia sobre cómo la consiguieron. Firmamos unos papeles. Iniciamos el proceso. Me explicó que en los próximos días habría movimientos, que habría que notificar a Ricardo, que tal vez recibiría una llamada. Y que lo más importante era que me mantuviera firme. Asentí. Me sentía fuerte. No feliz, pero fuerte. Como esas raíces viejas que, aunque nadie las vea, siguen sosteniendo el árbol entero. Caminé de regreso a casa con la carpeta azul contra el pecho, como si llevara en ella mi propia historia restaurada. Ya no era solo un documento. Era una afirmación silenciosa. Yo existo. Al llegar a casa, preparé un té y me senté en la sala. Puse la carpeta sobre la mesa, junto al álbum de fotos que siempre tengo a la mano. Lo abrí. Vi la imagen de Ricardo en su graduación, con la toga, el diploma, y yo a su lado, sonriendo con un orgullo que me salía por los ojos. Qué lejos estaba esa imagen de lo que éramos ahora. Pero no quise romper la foto. No. La dejé ahí, como testigo de una historia que fue real. Porque por más que me doliera, no podía negar que hubo amor. Mucho. Aunque ahora no lo recuerde. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos. Como una pausa antes del trueno. Nadie me llamó. Nadie preguntó por mí. Pero yo sabía que algo ya estaba en marcha. Algo que no se podía detener. Dormía poco, pero no por ansiedad. Era otra cosa. Era como si mi cuerpo necesitara estar despierto para no perderse nada. Sabía que tarde o temprano vendría la reacción. Y cuando llegara, quería estar lista. Por mí. Por esa mujer que se pasó la vida entera queriendo agradar. Una semana después, Julián me avisó que la audiencia estaba programada. Respiré hondo. Ya no había vuelta atrás. Me miré al espejo esa noche. Me vi más arrugada, más cansada, pero también más digna. A veces no necesitas que nadie te defienda. Solo necesitas decidir que ya no vas a dejarte borrar. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto una madre debe aguantar desprecios para mantener la paz en la familia? ¿Hay un límite? Hay cosas que una madre guarda sin darse cuenta. Momentos pequeños que, en su día, parecieron insignificantes, pero que con el tiempo, uno empieza a hilar como quien desentierra una verdad que siempre estuvo ahí, solo que no queríamos verla. Recuerdo cuando Camila dejó de incluirme en las fotos familiares. Al principio pensé que era un olvido, algo sin importancia. Pero luego vi que en los marcos de la sala ya no había ni una sola imagen mía. Ni siquiera con los niños. Solo ellos, su familia nuclear. Como si yo fuera un satélite lejano que no debía aparecer en la historia oficial. Después vinieron las excusas. Ay, suegra, no vamos a poder ir este fin. Estamos con muchas cosas, luego te llamamos. Y nunca llamaban. Yo me conformaba con lo que me daban, un audio de voz, una foto por WhatsApp de los niños jugando, un saludo apurado en Navidad. Nunca reclamé. Siempre pensé que era normal que los hijos crecieran y tuvieran su vida. Pero ahora, mirando hacia atrás, veo que no fue crecimiento, fue alejamiento. Uno deliberado. Uno que empezó mucho antes del grito en la puerta. Lo que más me dolió fue recordar todas las veces que me pedían favores, dinero, ayuda, y yo daba sin mirar atrás. Cuando Ricardo se quedó sin empleo, fui yo quien pagó la luz. Cuando Camila tuvo su segundo hijo, fui yo quien cocinó y lavó durante semanas. Nunca pedí nada a cambio. Ni siquiera gracias. Lo hacía por amor.
Pero hoy me doy cuenta de que el amor también necesita cuidado. Que no se puede regar una planta que solo recibe sol cuando conviene. Que hasta la tierra más fértil se agota cuando nadie le devuelve una gota de agua. Una tarde, por curiosidad, o por ese presentimiento que las madres tenemos cuando algo no huele bien, decidí buscar el nombre de la casa en internet. Entré a una página del registro público, ingresé mis datos, y ahí estaba. La propiedad seguía a mi nombre. Pero lo que me heló la sangre fue lo que encontré en un grupo de Facebook del barrio. Camila había publicado que estaban buscando comprador para la casa. Con fotos. Con descripciones. Como si fuera suya. Hermosa casa familiar. Excelente ubicación. Me temblaron las manos. ¿Venderla? ¿Así nomás? ¿Sin siquiera hablarme? Imprimí la publicación. No por rabia, sino como quien guarda una prueba de que ya no hay marcha atrás. Pensé en los niños. En lo que dirán cuando crezcan y se enteren de que la abuela que los cuidó también fue la misma que tuvieron que echar para poder vender un techo. Pero no quise llenarme de odio. Solo sentí una claridad absoluta. Ya no había duda. Esa distancia, esa frialdad, no era accidente. Era intención. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un fantasma. Toqué las paredes, las fotos viejas, los muebles que compré con esfuerzo. Me pregunté en qué momento perdí el lugar que me correspondía. ¿Cuándo fue que dejé de ser madre y me convertí en estorbo? ¿Y por qué me tomó tanto tiempo verlo? Tal vez porque una madre siempre espera lo mejor. Porque siempre encuentra excusas para justificar lo injustificable. Tomé la carpeta azul de la mesa y la apreté contra mi pecho. La casa era mía. Eso no iba a cambiar. Pero más allá de eso, yo necesitaba recuperar algo que nadie me podía devolver, el respeto. Me senté frente a la ventana y vi cómo se apagaban las luces del vecindario. Afuera, la gente dormía tranquila. Pero adentro de mí, algo acababa de despertar. Volví al despacho legal con paso firme, aunque por dentro todo temblaba. Ya no era la mujer que llegó semanas atrás con un pastel y la esperanza rota. Ahora era otra. No más fuerte, ni más sabia, solo más despierta. Y cuando una mujer despierta, no hay vuelta atrás. Julián me recibió con el mismo respeto de siempre. Me explicó que los papeles estaban listos, que el juzgado había aceptado la solicitud y que ahora debíamos esperar la notificación formal. Había una tranquilidad en su voz que me sostenía. Yo no sabía de leyes, pero sabía de ausencias, de sacrificios, de lo que cuesta construir algo con las propias manos. Eso también es una forma de justicia. Durante la cita, firmé unos documentos más. Con cada firma, sentía que estaba cosiendo los retazos de mi propia historia. Como si por fin me diera permiso de defenderme. Nunca lo había hecho. Nunca había dicho en voz alta lo que me dolía. Siempre había sido la que aguantaba, la que decía no pasa nada, la que ponía el otro cachete. Pero ya no. No después de ver cómo mi hijo intentaba vender lo que no era suyo, como si yo fuera una nota al pie de página en su vida. No después de tanto silencio trágicamente acumulado. Volví a casa y prendí la radio vieja. Una canción de los 70 llenó el cuarto y me hizo recordar cuando lavábamos los platos cantando. Ricardo y yo, solos, cuando él era un niño lleno de preguntas y yo una madre con miedo pero con ganas. Me puse a llorar, no de tristeza, de duelo. Estaba enterrando esa versión mía que creía que el amor lo podía todo. La que pensaba que, si uno daba lo mejor, el otro jamás te iba a dejar de lado. A veces no es falta de amor. A veces es exceso de costumbre. Te ven siempre ahí, y creen que no te vas a ir nunca. Esa semana, Julián me llamó para decirme que la audiencia tenía fecha. Me quedé en silencio. Sabía que ese momento iba a llegar, pero escucharlo así, tan concreto, me sacudió. Me senté en la orilla de la cama, mirando el suelo, como si las baldosas pudieran decirme qué hacer. No quería pelear. No quería humillar. Pero quería que alguien, al menos una vez, reconociera que yo también tenía historia, voz, derechos. Que yo no era solo una señora mayor con buena voluntad. Que yo era la fundación de todo eso que ellos llaman hogar. No se lo conté a nadie. No a mis amigas, no a la vecina, no a la familia lejana. Guardé ese proceso en mi pecho como quien guarda una herida con dignidad. Me dediqué a cuidar mi salud, a comer mejor, a caminar por las mañanas.
No era por vanidad. Era por respeto. Me estaba preparando para llegar a esa audiencia con la frente en alto, con las arrugas bien puestas, con las cicatrices visibles, y con una verdad en la garganta que ya no pensaba callar. Un día, mientras regaba las plantas del balcón, vi a Camila salir de su auto con unas bolsas del mercado. Cruzamos miradas. No me saludó. Hizo como si yo no existiera. Pero esta vez, no me dolió. Me causó pena. Porque una persona que niega a quien le tendió la mano, no está en paz consigo misma. Cerré la puerta con suavidad, volví a mi sala y acaricié la carpeta azul. En esa carpeta no solo estaban documentos. Estaba mi voz recuperada. Mi lugar. Mi historia. Días después, llegó la notificación oficial. Una hoja blanca, sellada, con letras frías, pero con una carga tremenda. Ricardo estaba citado. Ahora sí iba a tener que escucharme. Ya no como madre dolida, sino como mujer con derecho. Y por primera vez, sentí que lo inesperado ya no me daba miedo. Porque si algo había aprendido, era esto: no hay edad para decir basta. Lo intenté una vez más. A pesar de todo lo que ya había pasado, a pesar de la notificación oficial, de la cita en el tribunal, de las ausencias prolongadas, lo intenté. Porque una abuela no deja de sentir amor solo porque la puerta se le cerró una vez. O mil. Me enteré por una vecina que los niños tendrían una pequeña presentación en la escuela, algo de música y poesía. No lo pensé demasiado. Me puse mi blusa favorita, esa con flores pequeñas que siempre me dijeron que me hacía ver alegre, y fui. Caminé hasta la escuela como quien camina con el corazón en la mano, ilusionada, vulnerable, tonta, tal vez. Pero el amor nunca se retira del todo. Llegué al portón y vi a otros abuelos entrando, algunos con globos, otros con dulces. Me acerqué con una sonrisa tímida y le pregunté a una maestra si podía pasar. Me reconoció de inmediato. «Ay, usted es la abuelita de Santiago y Tomás, ¿verdad?». Asentí con una ternura que me desbordaba. Pero entonces me pidió que esperara un momento. Se fue, habló con alguien dentro, y volvió con otra expresión. «Lo siento mucho, señora Leticia. Me dijeron que no tiene autorización para ingresar». Sentí que el piso se me abría. Autorización. Como si ahora necesitara permiso para ver a mis propios nietos. Me alejé del portón sin hacer escándalo. No dije una sola palabra. No quería poner a nadie en una situación incómoda. Pero por dentro me rompí en pedazos. Me senté en una banquita cerca del árbol grande, ese que siempre da sombra en las mañanas, y me quedé ahí, esperando, mirando a la distancia, deseando al menos escuchar sus voces. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que, en algún momento, vi a Tomás corriendo hacia el baño, solo. Me acerqué rápido, sin pensar. Lo llamé con suavidad. «Mi amor, soy yo, tu abuela». Se detuvo. Me miró con esos ojitos que aún no entienden de rencores ni de órdenes injustas. Corrió hacia mí y me abrazó sin preguntar nada. Le acaricié el cabello, le besé la frente. «¿Por qué ya no vienes a casa?», me preguntó. Tuve que tragarme las lágrimas. «Porque a veces, los adultos se olvidan de lo importante», le dije. Me abrazó más fuerte. Lo sentí tan mío, tan intacto. En ese momento, no había juicio ni papeles. Solo él y yo. Solo amor. Lo vi alejarse y sentí que algo dentro de mí se aferraba a esa escena como un salvavidas. Ya no me necesitaban en la casa, eso estaba claro. Pero ellos todavía me querían. Y eso bastaba para resistir. Volví a casa con pasos lentos, con el pecho apretado pero con una chispa encendida. No sabía qué iba a pasar en la audiencia. No sabía cómo iban a reaccionar. Pero lo que sí sabía era que yo no iba a soltarme de quienes aún me miraban con cariño. El día de la audiencia amaneció gris, como si el cielo también supiera lo que estaba por venir. Me desperté antes del primer canto de los pájaros y pasé largos minutos sentada en la cama, sin moverme, solo respirando. No tenía miedo. Tenía algo más hondo, esa mezcla de tristeza y coraje que nace cuando uno sabe que ha llegado el momento de poner límites. Me vestí con cuidado. Elegí un vestido discreto, de esos que usaba para ocasiones importantes, porque esto lo era.
Me puse los zapatos con tacón bajo, me peiné con esmero y salí sin desayunar. Lo único que llevaba en el estómago era un nudo. Caminé hasta el tribunal como si atravesara un territorio extraño. No era mi mundo, pero algo en mí se sentía firme. No llevé compañía. No necesitaba testigos. Lo que iba a decir, lo iba a decir por mí, para mí. Al llegar, vi a Julián ya esperándome, puntual, sereno, con ese maletín negro que parecía llevar certezas. Me saludó con respeto y me explicó que sería breve, que todo estaba claro, que la ley nos respaldaba. Yo asentí, sin palabras. Ya no era la misma Leticia de antes. Ahora era una mujer con historia, con papeles, con verdad. Entramos a la sala y todo olía a papeles viejos y silencio. Me senté con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando al frente, como quien se sabe tranquila. Pocos minutos después, Ricardo entró. Lo reconocí por su forma de caminar, aunque su expresión ya no tenía nada de aquel niño que crié. Venía con Camila. Ella, rígida como siempre, con los labios apretados y los ojos esquivos. No me miraron. Ni un saludo, ni una palabra. Nada. Solo frialdad. Se sentaron al frente, como si estuviéramos en bandos contrarios de una guerra que yo nunca quise empezar. El juez apareció, un hombre de voz clara y rostro serio. Abrió el expediente, leyó en voz alta el motivo de la audiencia y nos pidió silencio y respeto. Julián se levantó y habló primero. Explicó con detalle cómo la casa seguía legalmente a mi nombre, mostró cada documento, cada recibo, cada escritura. Yo no decía nada. Solo observaba. Por dentro, una parte de mí lloraba en silencio por tener que llegar a esto. Pero la otra parte, esa parte herida, cansada, invisible por años, se mantenía en pie. Cuando el juez tomó los documentos, se detuvo en varias hojas. Hizo preguntas concretas, claras, sin rodeos. Ricardo intentó hablar, pero lo interrumpieron. Le pidieron pruebas, y no tenía ninguna. No había ni contrato de compraventa, ni donación, ni cesión. Nada. Solo su palabra. Y en una sala de tribunal, las palabras sin respaldo no bastan. Camila se mantenía callada, tensa, como si todo se le estuviera escapando de las manos. El juez bajó la mirada, respiró hondo y pronunció la frase que me acompañará siempre. La propiedad, según todos los registros legales, pertenece a la señora Leticia Navarro. No ha habido transferencia ni cesión alguna. Por lo tanto, el señor Ricardo no tiene ningún derecho legal a decidir quién vive o no en esa vivienda. El silencio fue inmediato. Yo no respiré. Ricardo bajó la cabeza. Camila lo miró de reojo. Nadie dijo nada. Ni un grito, ni una protesta. Solo ese silencio denso que cae cuando la verdad se impone. No celebré. No sonreí. No había nada de qué alegrarse. Porque ganar así también duele. El juez cerró el expediente, nos agradeció la presencia y se retiró. La audiencia había terminado. Salimos en orden. Julián me ofreció el brazo, pero no lo tomé. Quería caminar sola. Ricardo y Camila se fueron sin dirigirme la palabra. Como si no hubiéramos compartido una vida. Como si yo fuera una extraña. Caminé despacio por los pasillos del edificio, escuchando mis propios pasos, como si fueran tambores en la distancia. Cuando llegué a la calle, respiré hondo. Por fin, el aire era mío otra vez. Julián me felicitó por mi compostura. Me dijo que pocas personas enfrentaban estas situaciones con tanta dignidad. Le agradecí con una sonrisa breve. No tenía muchas palabras. Tenía emociones. Tenía memorias. Tenía una mezcla rara de alivio y duelo. Nos despedimos y me fui a casa. En el camino, los árboles parecían distintos. Las hojas, más verdes. El mundo seguía igual, pero yo no. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era invisible. Ya no era la mamá de... Era Leticia Navarro, dueña de su historia. Esa noche, abrí el álbum de fotos. Pasé las páginas con calma, viendo los cumpleaños, las navidades, los abrazos de otros tiempos. Todo estaba ahí. Nadie podía borrar lo que fui. Nadie podía negar lo que hice. Pero también supe que no podía vivir de recuerdos.
que había llegado el momento de construir algo nuevo. No con cemento ni con techos, sino con límites, con respeto, con amor propio. Dejé el álbum sobre la mesa, apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sobresaltos. Me desperté al amanecer con una sensación extraña, como si la tristeza ya no me pesara igual. Preparé café, regué mis plantas, le hablé a mi madre en voz baja, como hacía cuando me sentía confundida. Le conté lo que había pasado. Le dije que su hija ya no era una sombra, que había defendido lo que era suyo, que, aunque no hubiera abrazos ni disculpas, al menos ahora nadie podía quitarme lo que construí con mis propias manos. Sentí que me escuchaba. En el silencio, algo me sostuvo. Esa tarde, mientras barría el patio, pensé en los nietos, en cómo explicarles todo sin herir, en cómo enseñarles que defenderse también es una forma de amor. No quería que crecieran creyendo que el cariño se demuestra callando humillaciones. Quería que supieran que la abuela los amaba, pero también se amaba a sí misma. Y eso, aunque parezca sencillo, cambia el destino de una familia entera. La dignidad también se hereda, pensé, y me senté bajo el limonero a contemplar mi pequeño pedazo de cielo. ¿Y tú? ¿Crees que un hijo puede equivocarse tanto al olvidar quién lo ayudó a construir su hogar? No celebré la decisión del juez. No era un triunfo. Era una verdad que se puso de pie después de estar años arrodillada. Volví a casa sin llamar a nadie, sin contarle a nadie, sin compartirlo con nadie. Me senté en la sala, encendí la lámpara del rincón y me quedé mirando la carpeta azul como si aún tuviera algo que decir. Esa carpeta fue mi escudo en esa batalla silenciosa. La abrí una vez más, no para comprobar nada, sino para sentir que yo misma había tomado el timón de mi vida. Respiré hondo, recité mi nombre en voz baja, como quien vuelve a recordarse quién es después de años. Esa noche dormí con una paz rara, interrumpida solo por imágenes del pasado que aparecían en sueños. Ricardo corriendo con una mochila enorme, Camila agradeciéndome entre dientes cuando nació su primer hijo, los domingos en que yo cocinaba para todos y ellos llegaban tarde sin avisar. Me dolía la espalda, los pies, el corazón. Pero al mismo tiempo, me sentía sostenida por una fuerza nueva. Una fuerza que nace cuando una mujer decide que ya no va a seguir mendigando lugar en ninguna parte. Ya no iba a tocar puertas cerradas. Si la puerta era mía, yo decidiría cuándo se abre y cuándo se cierra. A la mañana siguiente, llamé a Julián. Le dije que no quería echarlos inmediatamente. Me pidió que confirmara si estaba segura. Le dije que sí, que yo no buscaba castigar, que solo quería respeto, que 90 días me parecían justos. 90 días para que ellos pudieran organizarse, para que los niños no sufrieran más cambios bruscos, para que todos entendieran que no se trataba de revancha. Se trataba de dignidad, de marcar un límite claro entre lo que uno da por amor y lo que los otros se acostumbran a tomar sin agradecer. La resolución fue entregada por escrito. En ella, el juez dejó claro que durante esos 90 días, yo tendría el control sobre la propiedad. No solo legalmente, sino también físicamente. Que podía decidir quién entraba, quién salía, qué uso se le daba a cada espacio. Al leer eso, no sentí poder. Sentí paz. Era como si, por fin, alguien hubiera dicho en voz alta lo que yo llevaba años gritando por dentro. Esa casa, esa historia, esa vida, eran mías también. Yo no era una invitada. Yo no era un estorbo. Yo era la base que lo sostuvo todo. Volver a cruzar la puerta de esa casa fue un acto profundo. No había fiesta de bienvenida, ni abrazos, ni disculpas. Solo silencio. Ricardo y Camila me miraron sin hablar. Tomé las llaves que aún colgaban en el mismo lugar de siempre y entré. Me quedé unos segundos en la entrada, respirando hondo, sintiendo el olor del comedor, los pasos en el pasillo, la historia atrapada en cada rincón. Caminé despacio hasta la cocina y abrí los cajones, tocando cada utensilio como si me encontrara con viejos amigos. Ahí estaba todo. Todo lo que yo puse, todo lo que yo mantuve. Los primeros días fueron tensos. Ellos hacían como si yo no estuviera. Me ignoraban en la sala, evitaban cruzarse conmigo en la cocina. Yo no provocaba. No buscaba conversación. Solo ocupaba mi espacio con la dignidad de quien vuelve a su tierra. Cada noche me sentaba en el porche, con mi té y mi silencio.
No necesitaba más. A veces los niños salían a escondidas, me abrazaban rápido y volvían corriendo. Esos minutos me bastaban. No para sanar todo, pero sí para recordarme por qué había decidido quedarme. Un martes por la tarde, Camila intentó traer visitas sin avisar. Un par de amigas, risas forzadas, voces altas. Me acerqué con educación y le dije que, por ahora, solo podía haber visitas autorizadas por mí. Me miró como si la hubiera abofeteado. No discutí. No alzamos la voz. Pero entendió. Y por primera vez, la vi dudar. No porque me tuviera miedo, sino porque supo que esa mujer callada ya no era débil. Era otra. Una que había despertado. Una que había aprendido a decir no. Y eso, a veces, es lo que más incomoda. Las cosas no mejoraron con Ricardo. Seguía encerrado en su cuarto, salía para comer y se iba al trabajo sin despedirse. Pero ya no me dolía. Me había despegado emocionalmente. Lo seguía amando, sí, porque el amor de madre no se apaga con gritos ni rechazos. Pero había soltado la necesidad de ser aceptada por él. Eso era libertad. Y no hay regalo más grande para una mujer que aprendió a ponerse siempre en segundo lugar. La casa se fue acomodando a mi ritmo. Empecé a limpiar los rincones olvidados, a regar las plantas, a abrir ventanas que llevaban meses cerradas. No lo hacía por ellos. Lo hacía por mí. Porque si yo iba a compartir ese espacio por un tiempo, iba a hacerlo a mi manera. Con orden. Con luz. Con respeto. Pinté una pared de la sala, colgué una fotografía mía de joven. No para provocarlos. Para recordarme que yo también pertenezco ahí. Que esa casa tiene mi rostro, mi historia, mi olor. Las noches eran largas, pero no amargas. Me dormía con la conciencia tranquila. Sabía que había tomado una decisión difícil, pero justa. Que no estaba buscando destruir a nadie, sino reconstruirme a mí misma. Cada día me sentía un poco más entera. Un poco más Leticia. Ya no necesitaba que me dieran permiso para existir. Me lo había dado yo misma. Y cuando una mujer se da ese permiso, el mundo cambia, aunque nadie lo note. Una tarde me sorprendí cantando mientras cocinaba. Una canción vieja, de esas que solía tararear cuando Ricardo era pequeño. Y en medio de la letra, entendí algo. El silencio de una madre no siempre es resignación. A veces, es preparación. A veces, es la calma que precede a una nueva versión de sí misma. Yo sabía que esto no iba a terminar en silencio. Había demasiada incomodidad en el aire. Camila no estaba acostumbrada a compartir poder, mucho menos a que alguien le pusiera límites dentro de su propio esquema. Durante años se había movido con soltura entre las decisiones de la casa, los horarios de los niños, las visitas de sus amigas, sin consultar a nadie. Y ahora, de repente, tenía que preguntarme si podía invitar gente, si podía usar el coche que estaba a mi nombre, si podía reorganizar los espacios. No se lo tomó bien. Se volvió más fría, más cortante. Pero no con gritos. Con veneno sutil. Empezó a manipular pequeños detalles. Cambiaba el canal justo cuando yo entraba a ver las noticias. Dejaba platos sucios a propósito. Le pedía a los niños que no hablaran conmigo delante de ella. Los corregía con una voz que parecía dulce, pero llevaba filo. No molestes a la abuela, está cansada. No le preguntes eso a la abuela, no tiene por qué meterse. Y ellos, los niños, absorbían todo sin entender realmente qué pasaba. Yo los miraba desde mi rincón de té, con un nudo en el pecho. Sabía que Camila no necesitaba gritar para herirme. Le bastaba con borrar mi presencia. Una mañana escuché a escondidas cómo hablaba por teléfono con una amiga. No sabes el infierno que estoy viviendo. La vieja se nos metió en la casa como si fuera la dueña. Y bueno, legalmente lo es. Pero ya no tiene corazón. Nos quiere ver fuera. Me quedé helada. ¿Eso creía de mí? ¿Que no tenía corazón? ¿Que yo quería verlos en la calle? ¿Que todo esto era una venganza? Me dolió más de lo que pensé. Porque aún después de todo, yo no la odiaba. Solo quería recuperar mi lugar. Pero ella estaba contando una versión completamente distinta de la historia. Los vecinos empezaron a verme con miradas raras. Como si no supieran qué papel jugaba yo en esa casa.
como si no entendieran si era víctima o invasora. Hasta la señora del pan me preguntó un día con cierta pena: «¿Todo bien en casa, doña Leticia?». Asentí sin explicar nada. Aprendí que no se puede ir por la vida justificándose con cada persona. La verdad no necesita explicaciones múltiples. Y el que quiere entender, entiende sin necesidad de defenderse. Pero aún así, cada murmullo, cada comentario velado, me pesaba como una piedra. Una tarde, mientras barría el patio, el señor Esteban, vecino de toda la vida, se acercó. Me saludó con afecto y, después de unos minutos de charla, me soltó sin rodeos: «Camila anda diciendo que usted le quitó la casa a su hijo». Me dolió, claro que me dolió. Pero ya no como antes. Lo miré con calma y le dije: «No le quité nada. Solo recuperé lo que era mío». Él asintió, me miró a los ojos y agregó: «Siempre lo supe, doña Leti. Las paredes tienen memoria». Esa frase me acompañó todo el día. Las paredes tienen memoria. Y yo era parte de esa memoria. Empecé a escribir en un cuaderno. Cada noche, antes de dormir, anotaba lo que sentía, lo que pensaba, lo que recordaba. No era para publicar, ni para dejar testimonio. Era para mí, para no perderme. Porque cuando una vive rodeada de manipulación, de mentiras disfrazadas de sonrisas, necesita aferrarse a algo que la ancle. Mi cuaderno se volvió mi refugio. Escribía con furia, con ternura, con nostalgia. Y a veces, con esperanza. Porque aún tenía esperanza. No en Camila, ni siquiera en Ricardo. En mí. En que yo podía salir de esto sin odiar a nadie. Los niños seguían acercándose a escondidas. Me traían dibujos, me hacían preguntas sobre mi niñez, me pedían que les contara cuentos. Camila lo notó. Un día, después de uno de esos momentos, los regañó. No con gritos. Con hielo. No estén fastidiando a la abuela con cosas que no le importan. Fue una puñalada. No por la frase. Por la forma. Porque estaba usando su poder sobre ellos para aislarme. Y lo peor, es que funcionaba. Cada día los sentía más confundidos, más cautelosos. Como si amar a la abuela fuera traicionar a la mamá. Una noche, Ricardo entró a la cocina y me encontró leyendo en silencio. No dijo nada. Solo abrió la nevera, tomó agua y se fue. Pero antes de salir, murmuró sin mirarme: «Estás dividiendo a mi familia». Fue como una bofetada. Cerré el libro y me levanté. Lo seguí hasta el pasillo. No para pelear. Para decirle algo que necesitaba oír: yo no estoy dividiendo nada. La grieta estaba ahí desde hace años. Yo solo dejé de taparla. No respondió. Cerró la puerta de su cuarto con fuerza. Y yo volví a la sala. No lloré. Esa noche, no. Decidí no responder más provocaciones. Cada frase malintencionada, cada comentario pasivo-agresivo, cada gesto, lo dejé pasar. No por cobardía. Por estrategia. Porque entendí que hay batallas que se ganan sin mover un dedo. Que a veces, lo que más desestabiliza a quien quiere hacerte daño, es tu silencio firme. Tu mirada serena. Tu existencia sin disculpas. Y eso hice. Seguí existiendo con dignidad. No para ellos. Para mí. Porque ya no iba a dejar que nadie más me bajara la mirada. Comencé a hacer pequeños cambios en la casa. Sin preguntar. Pinté una pared de azul claro. Cambié las cortinas del comedor. Planté flores nuevas en el jardín. Camila no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Sabía que estaba perdiendo el control. Y eso la incomodaba. Yo no buscaba pelea. Solo espacio. Un rincón que me recordara que aún podía hacer cosas hermosas. Porque si algo me enseñó esta vida, es que incluso en los ambientes más hostiles, una flor puede abrirse sin pedir permiso. A veces me sentaba en el sofá y me imaginaba cómo sería mi vida cuando se fueran. La casa en silencio, sí, pero sin tensión. Sin esa energía pesada que te acompaña en cada cuarto. Pensaba en decorar el recibidor con fotos mías, de mi infancia, de mi juventud. Pensaba en invitar a mis amigas, en tejer sin interrupciones, en ver novelas con el volumen alto sin que nadie me mire con desdén. Soñaba con recuperar la paz. No era una fantasía. Era un plan.
porque cada día que pasaba. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Entendía mejor que mi historia aún no terminaba. Un día cualquiera, sin anuncio, sin escándalo, sin más testigos que mis propias manos, abrí la puerta principal y entré a la casa como si fuera la primera vez. No había nadie en la sala. El silencio era espeso, casi irrespirable, pero no me detuvo. Crucé el umbral con pasos tranquilos, sosteniendo la bolsa del mercado y una pequeña bolsa de pan dulce. Nadie me miró, pero yo me sentí observada por todas las esquinas. Por las fotos en los muebles, por los cuadros torcidos, por el sofá que alguna vez limpié con tanto esmero. No necesitaba que me dijeran nada. Ya lo había entendido, no me querían ahí. Pero yo ya no pedía permiso. Fui directo a la cocina y empecé a guardar lo que había traído. Arroz, jabón, unas manzanas. Lo hice en silencio, como quien acomoda no solo objetos, sino recuerdos. Abrí las ventanas, dejé que el aire entrara, y el sol también. Limpié con un trapo húmedo la mesa, sin pensar demasiado. Cada movimiento era parte de una coreografía vieja, una danza que conocía desde antes de ser madre. Ese espacio lo había sostenido yo durante años. Y ahora volvía, no para imponerme, sino para habitarlo. Habitarlo con dignidad. Habitarlo sin miedo. Después de almorzar sola, salí al jardín. El pasto estaba alto, las plantas secas, como si nadie las hubiera tocado en semanas. Me arremangué las mangas, tomé la regadera y empecé a cortar las ramas muertas. No por ellos, por mí. Porque si iba a compartir ese espacio unos días más, tenía que ponerlo en orden. Y mientras limpiaba, recordé la primera vez que Ricardo me ayudó a plantar rosas. Tenía 9 años, las manos pequeñas y llenas de tierra. Me dijo: «Mamá, cuando tengamos nuestra casa, quiero que tenga muchas flores como estás». Y aquí estábamos. En su casa. En la mía. Esa tarde me crucé con Ricardo en el pasillo. Fue rápido, seco, tenso. Él venía del cuarto con unos papeles en la mano. Yo iba a mi habitación. Lo miré de frente, no con enojo, sino con calma. Él bajó la vista. No dijo ni una palabra. Pasó de largo. Pero su silencio fue más elocuente que cualquier reproche. Ya no era altanero. Ya no era desafiante. Era un hombre derrotado por una verdad que no podía cambiar. No me alegró verlo así. No me dio gusto su gesto. Me dio pena. Porque uno nunca quiere ver a un hijo ajeno de sí mismo. Empecé a dejar pequeñas marcas de mi presencia por la casa. Un jarrón con flores frescas en la sala. Una toalla nueva en el baño. Mi taza favorita en la alacena. No para provocar. Para recordarme que yo también existía ahí. Que mis cosas, mis gestos, mi olor, también pertenecían a ese espacio. Al principio Camila hacía ruidos, suspiraba fuerte, murmuraba cosas cuando pasaba. Pero yo no respondía. No me rebajaba. El silencio era mi escudo. Y en ese silencio, fui recuperando mi lugar, centímetro a centímetro, día tras día. Una noche me senté en la sala con una manta sobre las piernas y prendí la lámpara de pie que hacía años no usaban. Leí un capítulo de un libro viejo, y el sonido de las páginas me hizo compañía. No necesitaba televisión, ni conversación. Solo quería estar. Respirar en paz. Camila pasó por detrás, me miró, y por un instante pareció a punto de decir algo. Pero no lo hizo. Solo siguió de largo. Me quedé ahí, inmóvil, firme. Porque ya no me escondía. Ya no me reducía. Esa era mi casa también. Y esa noche la habitaba como se habita un cuerpo, con presencia completa. Los niños, como siempre, aparecían como sombras pequeñas y cálidas. Me dejaban notas en la puerta, dibujos con crayones, dulces envueltos. Me hablaban con susurros,
como si jugar conmigo fuera un secreto. Pero en sus miradas había alivio, como si supieran que, por fin, la abuela estaba de vuelta. Les preparé una vez chocolate caliente y galletas, y los dejé en la mesa sin decir nada. Ellos llegaron, comieron, y me dejaron un dibujo pegado en la nevera, una casa, 3 personas, un corazón en medio. Me tembló el alma. Limpié la habitación que había sido mía, volví a poner mis cosas en el tocador, mis pañuelos en el cajón. Ordené los zapatos, sacudí el espejo. Me vi en él. Me vi de verdad. Arrugas, sí. Ojeras. Pero también fortaleza. También luz. Me acerqué, me hablé en voz baja. Bienvenida, Leticia. Porque a veces una necesita decirse eso. Bienvenida a tu lugar. Bienvenida a tu vida. Bienvenida a ti misma. No esperaba aplausos. Solo ese momento íntimo y poderoso. Y lo tuve. Y me bastó. Volver por la puerta principal no fue un acto de revancha. Fue un acto de amor propio. De memoria. De justicia silenciosa. Camila podía intentar borrar mi nombre. Ricardo podía fingir que no me veía. Pero la casa me reconocía. Cada rincón. Cada grieta. Cada marco. Yo estaba ahí. Siempre había estado. Y ahora, sin necesidad de pedir permiso, había regresado. No como sombra. No como molestia. Como raíz. Como parte viva de la historia. Como una mujer que ya no necesita aprobación para respirar. Me sentaba en la cocina por las mañanas con mi taza de té, mirando por la ventana como el día despertaba. En esos minutos, recordaba todo. Lo bueno, lo malo, lo que dolió y lo que me construyó. No había rencor. Había comprensión. Una claridad que no se logra con palabras, sino con tiempo. Yo había vuelto. No para quedarme para siempre, sino para cerrar un ciclo con dignidad. Para demostrar, más a mí que a ellos, que mi existencia merecía espacio, nombre y luz. Me despertaba cada mañana con un ritmo distinto. No había ansiedad, tampoco euforia. Solo una serenidad callada que venía de saber que el tiempo que quedaba ya no iba a ser desperdiciado. 90 días son poco cuando uno ama, pero se vuelven suficientes cuando uno decide vivir con claridad. Había dejado de contar los días. Ya no esperaba gestos de reconciliación ni palabras dulces. Me levantaba, abría las cortinas, me preparaba un café y respiraba. Respiraba profundo. Como quien vuelve a aprender a habitar su espacio después de mucho silencio impuesto. Cuidar el jardín se volvió mi rutina favorita. Con cada hoja que podaba, con cada flor que florecía, sentía que algo en mí también se estaba restaurando. No hablábamos mucho en la casa, pero los gestos lo decían todo. Ricardo salía sin despedirse, Camila se encerraba largas horas en su cuarto, y los niños, ay, los niños eran mi faro. Se asomaban con cautela, con ternura, con ganas de estar, pero sin permiso. Yo no los forzaba. Solo les ofrecía mi presencia. A veces bastaba con eso. Con estar ahí. Con dejar una galleta sobre la mesa o un vaso de leche tibia cuando llegaban de la escuela. Una tarde encontré a Santiago sentado en el porche. No dijo nada. Solo me miró, se acomodó a mi lado y suspiró. Después de unos minutos, preguntó, «Abuela, ¿tú te vas a ir otra vez?» Me dolió hasta los huesos. Porque ese otra vez lo decía todo. Le respondí con honestidad. «No, mi amor. Esta vez, me voy cuando yo lo decida». Me abrazó sin decir palabra. Ese abrazo me sostuvo el resto del día. En medio de tanto rechazo, de tanta tensión, de tanta falsedad, ese cuerpecito apretado contra el mío me recordó que aún había amor que valía la pena. En las noches, encendía la lámpara pequeña junto a la cama y volvía a escribir. Seguía llenando mi cuaderno de pensamientos, de recuerdos, de afirmaciones. Me hablaba a mí misma como si fuera una amiga. Me decía lo que nunca me dijeron, que hice lo mejor que pude, que no tengo que avergonzarme de cuidar, que poner límites también es amor. Escribir me salvaba. Me devolvía partes de mí que habían sido tragadas por años de entrega ciega. Y en cada palabra, me iba reconstruyendo. No desde el dolor. Desde la verdad. El cuarto que me asignaron era el mismo de antes.
El que tenía cuando me quedaba para cuidar a los niños en emergencias. Era pequeño, pero tenía una ventana. Y por esa ventana entraba la luz cada mañana como una bendición. Empecé a colgar cosas mías, un pañuelo de mi madre, una fotografía de mi boda, un tapete que bordé hace años. Camila lo notó. Se tensó. Lo sé, pero no dijo nada. Ya no podía. Yo estaba en mi derecho. Y a pesar de su incomodidad, yo no lo hacía para molestarla. Lo hacía para existir. Para dejar de ser un fantasma educado. Un día subí al altillo buscando una caja de mantas. Era temprano, la casa estaba en silencio. Subí despacio, con esa torpeza que dan los años, pero también con la determinación de quien quiere rescatar algo. Entre cajas polvorientas y cosas olvidadas, encontré un paquete pequeño, envuelto en papel arrugado. Lo abrí. Era un marco de madera con la foto de Ricardo de niño. Detrás, una nota escrita con mi letra, para cuando formes tu hogar, hijo. Con todo mi amor, mamá. Nunca se lo había entregado. O tal vez lo había dejado allí a propósito. No lo sé. Lo sostuve entre las manos y lloré. No con rabia. Con nostalgia. Porque esa madre que escribió esa nota lo hizo con esperanza, con ilusión, con un amor que creía inquebrantable. Y ahora, después de tanto, ahí estaba esa misma mujer, no más débil, sino más consciente. Esa foto no iba a cambiar el pasado. Pero sí me recordaba quién había sido yo. Y que aún quedaba mucho de esa Leticia. Mucho por amar. Por proteger. Por perdonar. Pero no como antes. No desde la anulación. Desde la dignidad. Bajé del altillo con la foto en la mano. La puse sobre mi buró, al lado del libro que leía. No para que la vieran. Para verla yo. Para recordar. Para honrar. Porque aunque hoy me doliera tanto, no me arrepentía de haber amado como amé. Solo aprendí que amar no significa desaparecerse. Que cuidar no es lo mismo que callar. Que ser madre no es ser mártir. Es ser raíz, pero también ser tronco. Firme. Vivo. Presente. Y yo estaba más presente que nunca. En esos días, algo cambió. Camila dejó de forzar conversaciones. Ricardo empezó a regresar más temprano, aunque seguía sin hablarme. Pero ya no había esa tensión punzante. Era como si, lentamente, todos entendiéramos que el reloj seguía avanzando, y que los 90 días iban a terminar. No sabía qué pasaría después. No hacía planes. Solo vivía cada día con la conciencia de que este tiempo no era para demostrar nada a nadie. Era para mirarme al espejo y decir, así se vive con dignidad. El jardín floreció. Las plantas que creía muertas empezaron a brotar con colores suaves. Una mañana, al salir, vi que alguien había regado antes que yo. No supe quién. No pregunté. Pero ese gesto, mínimo y silencioso, me dio esperanza. Tal vez no habría reconciliación. Pero había pequeños brotes. Y a veces, con eso basta para seguir. Me senté en el porche con una taza de té, cerré los ojos y me permití sentir el sol en la cara. Ese era mi hogar. Por decisión, por historia, por derecho. Lo planeé sin decirlo en voz alta. Un domingo más. Uno último. No sabía si los 90 días terminarían con una despedida fría o un portazo más. Pero antes de que todo eso pasara, quería intentar algo a mi manera. Cocinar, poner la mesa, esperar. No con expectativas. Solo con corazón. Me levanté temprano, fui al mercado local, compré pan, frutas frescas, algo de carne. Quise hacer ese estofado que siempre cocinaba cuando todos vivían agradecidos, cuando los platos se vaciaban entre risas y los niños jugaban bajo la mesa. Ese recuerdo no dolía. Me impulsaba. Pasé la mañana en la cocina, como antes, con el delantal viejo y la olla grande sobre el fuego. La casa olía como en los tiempos buenos. Aromas que, por un momento, me hicieron pensar que todo podía volver. Puse la mesa con esmero, platos limpios, servilletas, un pequeño florero en el centro. Nadie me preguntó qué hacía. Nadie ofreció ayuda. Pero yo seguí. Con cada cucharada que probaba, con cada vaso que acomodaba, me recordaba a mí misma que todavía sabía cuidar. Que aunque me hubieran querido reducir a una molestia,
Yo aún sabía crear hogar. Al mediodía, el reloj avanzaba con una lentitud cruel. La casa seguía en silencio. Nadie bajaba. Nadie salía de sus cuartos. Encendí una música suave en la radio, como en esos domingos donde la vida tenía otro ritmo. Me senté en el comedor, mirando la comida servida, el pan aún caliente, las copas llenas. Esperé. 10 minutos. 15. 30. Nadie. El vacío era más ruidoso que cualquier discusión. Y sin embargo, no me quebré. Me quedé ahí, con la espalda recta y las manos entrelazadas, respirando hondo. Porque a veces, lo más valiente que una mujer puede hacer es esperar sin perder la ternura. Escuché pasos en la escalera. Me ilusioné, como una niña. Pero era uno de los niños, Santiago. Se asomó, me vio, dudó. Abuela, esto es una fiesta. Me acerqué despacio, sonriendo con los ojos. No, mi amor, es solo un almuerzo. Quise cocinar algo rico para todos. Me miró serio, como si cargara el peso del mundo en sus hombros pequeños. ¿Puedo sentarme contigo? Le abrí los brazos. Claro que sí, mi vida. Se sentó, probó la comida, me agradeció. Solo él. Solo uno. Y en ese momento, fue suficiente. Mientras comíamos, me contó que le gustaba cuando la casa olía así, que Camila ya no cocinaba estofado, que Ricardo siempre estaba cansado, que Tomás tenía miedo de preguntar por mí cuando no estaba. Lo escuché con el alma. Cada palabra suya era un espejo chiquito. No dije nada malo de sus padres. Solo asentía, lo miraba, lo servía con amor. Le di otra porción. Le ofrecí pan dulce. Él comía como si tuviera hambre de algo más que comida. Como si necesitara ese rato tanto como yo. Camila bajó. No entró al comedor. Miró desde la puerta y dijo con tono neutro: Santiago, ya es hora de tu clase en línea. El niño la miró, luego me miró a mí. Dudó. Se levantó en silencio y antes de irse, me susurró: Gracias, abuela. Estaba muy rico. Me besó la mejilla y desapareció. Me quedé sola otra vez. La mesa seguía puesta. La comida seguía caliente. Pero ya no esperaba a nadie. Me serví un poco más. Comí despacio. Porque, aunque doliera, ese era también un acto de amor. De cuidado hacia mí misma. Al terminar, recogí los platos con calma. Guardé lo que quedaba, lavé todo, sequé con un paño limpio. La radio seguía sonando bajito. Cuando terminé, me senté en la sala, tomé mi cuaderno y escribí: Hoy preparé un almuerzo para una familia que ya no quiso sentarse conmigo. Pero vino el más pequeño. Y bastó. Cerré el cuaderno. Me recosté en el sillón. Miré el techo largo rato. A veces, uno cocina no para alimentar, sino para sostener lo que queda del alma. Por la tarde, escuché risas arriba. Eran de ellos. Juntos. Conversando. No bajaron. No mencionaron nada del almuerzo. Como si no hubiera ocurrido. Como si fuera otra de esas cosas que no merecen memoria. Y yo entendí, sin dolor esta vez, que esa familia ya no me incluía. Que yo no cabía en sus domingos. Pero también entendí algo más. No era yo la que estaba vacía. Eran ellos los que ya no sabían llenarse con lo que importa. Encendí una vela en la cocina. No por religión. Por ritual. Por mí. Me preparé un té de manzanilla, puse una manta en mis piernas y me permití llorar. Suave. Silenciosa. Como se llora cuando ya no hay más palabras. No era tristeza pura. Era algo más delicado. Era duelo. Pero no por la comida desperdiciada, ni por la mesa vacía. Era duelo por esa mujer que durante años esperó algo que no llegó. Y que, ahora, por fin, había aprendido a dejar de esperar. El sol se escondía cuando salí al porche. Miré al cielo. Cerré los ojos. Respiré. Sabía que ese domingo era el último. No por el calendario. Por la sensación interna de cierre. De ciclo cumplido. No habría otro intento. No volvería a poner la mesa para todos. No por orgullo. Por respeto. Porque cuando el amor no encuentra espacio, uno tiene que aprender a amarse en soledad.
Y yo, por primera vez, lo estaba logrando. Con calma, con dolor, pero también, con libertad. Era lunes por la mañana cuando Camila me pidió que habláramos. Lo hizo con una voz diferente. No dulce, no agresiva, neutra. Como si hubiera ensayado durante días ese tono exacto para no parecer débil ni ofensiva. Me llamó desde la cocina mientras los niños aún dormían. Me acerqué con precaución. Me ofreció una silla, y por primera vez en mucho tiempo, me senté frente a ella sin sentirme intrusa. Me miró a los ojos. No bajó la vista. Y yo supe que lo que venía no iba a ser una disculpa, ni un acercamiento. Iba a ser una petición. Algo grande. Algo difícil. Respiró hondo antes de hablar. Luego lo soltó, como quien lanza una piedra en un lago quieto. Queremos pedirte que nos cedas la casa. No preguntó si podía explicarse. No suavizó los bordes. Lo dijo así, directo. No como castigo ni como deuda, sino como herencia anticipada. Por los niños. Sentí que el tiempo se detenía. Cada palabra suya flotaba en el aire con el peso de lo imposible. Por los niños. Siempre por los niños. Como si usar sus nombres justificara cualquier cosa. Como si el amor de abuela fuera suficiente motivo para olvidarme de mí misma. Me quedé en silencio largo rato. No por shock. Por respeto. A mí. A la historia. A lo que representaba esa casa. Luego le respondí con calma. Una herencia anticipada, después de haberme echado, después de borrarme. No se inmutó. Siguió con su discurso. Me habló de estabilidad, de que los niños necesitaban un hogar fijo, de que venderla o mudarse otra vez los afectaría. Y yo entendía cada palabra. Pero también sabía que detrás de todo eso había conveniencia. No amor. No redención. Conveniencia. No grité. No lloré. Le dije con una firmeza que no supe que tenía. Por el bien de ellos, voy a enseñarles lo que es dignidad. No necesito que crezcan pensando que está bien humillar a quien les dio todo. No necesito que crean que se puede heredar algo que no se respeta. Camila apretó los labios. No respondió. Pero en su cara había una mezcla de incredulidad y enojo. Como si no esperara que esta vieja que tejía en las tardes tuviera aún la fuerza para decir que no. Me levanté con calma, tomé mi taza de té, y la dejé sola con sus ideas. Ricardo no me habló ese día. Ni el siguiente. Camila hizo como si la conversación no hubiera existido. Yo, en cambio, no podía olvidarla. No porque me afectara emocionalmente, sino porque era la prueba de cuánto me habían subestimado. Pensaron que, por ser mayor, por estar sola, por querer a los niños, iba a ceder. Y no. Esta vez no. Porque una cosa es querer. Y otra es permitir. Y yo ya no estaba para permitir que me borraran con excusas disfrazadas de preocupaciones. Los niños seguían acercándose. Más tímidos. Más cautelosos. Empezaban a sentir el cambio en el aire. A oír conversaciones que no entendían. Me preguntaban si íbamos a seguir viéndonos. Yo no sabía qué responder. Les sonreía. Les abrazaba fuerte. Les decía que donde hay amor, siempre hay un camino. No quería envenenarles el alma. No quería convertirlos en víctimas. Solo quería que recordaran que una vez, su abuela los cuidó, los alimentó, los esperó, y que no pidió nada a cambio, excepto respeto. Los días pasaban lentos. La tensión en la casa ya no era de confrontación. Era una especie de silencio afilado, donde cada quien sabía que algo estaba por terminar. Camila cocinaba lo justo. Ricardo dormía poco. Los niños evitaban hacer ruido. Yo me dedicaba a limpiar, a escribir, a hablarle a las plantas. Una forma de mantenerme centrada, en paz, mientras se acercaba el final de los 90 días. No tenía miedo. No tenía rabia. Tenía claridad. Y esa claridad era mi mayor tesoro. Una tarde, al llegar del mercado, vi que Camila había dejado una caja con mis cosas junto a la puerta de mi cuarto. Libros, pañuelos, una taza. Nada roto. Nada fuera de lugar. Pero el mensaje era claro. Este no es tu lugar. La miré. Ella fingió no notar mi presencia. No recogí la caja de inmediato. La dejé ahí.
como una forma de decirle que no soy empujada, que cuando me vaya, será porque yo lo decida, no por sus cajas, no por sus insinuaciones. Cuando me vaya, será con la frente en alto. Volví a mi habitación y abrí la ventana. El aire olía a cambio, a ciclo cumplido. No tenía certeza sobre el futuro. No sabía si Ricardo alguna vez volvería a mirarme con ternura. No sabía si Camila iba a arrepentirse de algo. Lo único que sabía era que yo ya no estaba dispuesta a regalarme entera, que mis manos aún podían sostener amor, pero también límites, que mi espalda seguía recta, no por orgullo, sino por historia, y que mi silencio ya no era sumisión, era sabiduría. Esa noche escribí una frase que me acompañaría siempre: no me niego a dar, me niego a desaparecer en lo que doy. Cerré el cuaderno con una paz distinta. Ya no tenía que justificar mis decisiones. Ya no buscaba ser comprendida, solo respetada. Y eso, a mi edad, es más que suficiente. Apagué la lámpara, me recosté con suavidad, y antes de dormir, recé. No para que ellos cambiaran. Recé por mí, para no olvidar jamás lo que me costó llegar hasta aquí. El día llegó sin trompetas, sin palabras grandes, sin reconciliaciones. Era el último de los 90. Un día común, de cielo claro, sin nubes amenazantes ni presagios en el aire. Me desperté temprano, como siempre, y preparé café. Escuchaba el movimiento arriba, pasos, puertas abriéndose, cajas arrastradas. No bajaban. Nadie me dijo nada. No esperaban aplausos ni despedidas. Solo querían terminar. Y yo también. Pero no de la misma forma. Ellos querían irse rápido. Yo quería cerrar bien. Porque hay formas de irse, y formas de quedarse en el alma. Pasé la mañana limpiando la cocina. No por obligación. Por ritual. Cada espacio tocado por mis manos era una despedida silenciosa. Dejé todo en orden. No para ellos. Para mí. Porque si esa casa iba a cambiar de energía, al menos que lo hiciera limpia, en paz, sin rastros de resentimiento. Escuché a Camila dando órdenes suaves a los niños. Guarda eso. Lleva aquella caja. No olvides tu mochila. Parecía nerviosa. No lo mostraba en su voz, pero sí en su ritmo. Estaba harta. Y yo también. Pero con otra clase de cansancio, uno que no se cura con mudanzas. A media tarde, Ricardo bajó con una maleta en una mano y una caja en la otra. No me miró de inmediato. Pasó junto a mi rumbo al coche y volvió varias veces sin saludar. La tensión era densa. Yo estaba sentada en el sillón, tejiendo sin mirar el reloj. No lo hacía por él. Lo hacía por mí. Porque mi dignidad no necesitaba ser reconocida para existir. Camila bajó con Tomás de la mano. El niño me buscó con la mirada. Le sonreí. Él no. Estaba confundido, silencioso. Se acercó un poco. Me abrazó. No dijo nada. Y se fue. El pasillo parecía más largo ese día. Cada objeto que salía me recordaba una escena vieja, un gesto, una palabra. Los portarretratos que yo misma colgué, las sábanas que lavé durante años, los juguetes que recogí del piso una y otra vez. Todo eso salía sin despedida. Sin memoria. Sin gratitud. Pero yo ya no necesitaba eso. No de ellos. Había aprendido que hay vínculos que no se salvan. Que hay lazos que se tensan tanto, que terminan por romperse. Y una vez rotos, no sirven de nudo. Solo de lección. En la última vuelta, Ricardo se detuvo frente a mí. No traía nada en las manos. Solo la espalda cargada de cosas que nunca nombraría. Me miró. Y por primera vez en semanas, nuestros ojos se cruzaron. No hubo reclamos. No hubo ternura. Solo un gesto leve, una pausa incómoda. Bajó la cabeza. Y en voz baja, como quien no sabe pedir pero siente que debe hacerlo, dijo: «Perdón». Me quedé en silencio. No por orgullo. Por justicia. Porque un perdón sin conciencia es solo ruido. Le respondí sin levantar la voz: «Te deseo paz, hijo. De corazón. Pero hay cosas que no se olvidan tan fácil». No lloró. No insistió.
Solo asintió y siguió su camino. Yo volví a mi tejido. Una vuelta más. Una hebra más. No necesitaba cierre cinematográfico. Necesitaba este momento exacto, serena, entera, presente. Sabía que no volverían pronto. Tal vez nunca. Pero también sabía que no me debía más. Que lo había dado todo. Y que esta vez no había nada más que perder, ni que regalar. Los niños subieron al coche. No bajaron la ventanilla. No hicieron adiós con la mano. Ricardo arrancó el auto. Camila iba seria, mirando al frente. El coche se fue sin música, sin palabras. Solo polvo en la calle. Me quedé en el porche. No moví un músculo. No saludé. No cerré los ojos. Miré todo. Lo viví todo. Cómo se viven los partos, cómo se viven las pérdidas, cómo se viven las liberaciones. Con el cuerpo entero. Con la memoria despierta. Con la certeza de que nada será igual. Y que eso, a veces, es lo mejor. Entré a la casa y cerré la puerta con calma. Respiré hondo. El silencio era absoluto. Ninguna voz, ningún paso, ninguna discusión. Solo yo. Mi respiración. El reloj de pared. Caminé por la sala como quien reconoce un espacio nuevo. Aunque fuera el mismo. Porque la ausencia también cambia los lugares. Me detuve frente al espejo y me vi. Vi a una mujer que sobrevivió a su propia familia. Que se mantuvo de pie cuando todo apuntaba a que se hiciera a un lado. Y que ahora, por fin, tenía un lugar. No quise tocar nada ese día. No moví cajas. No limpié. No abrí ventanas. Me senté en la sala y escribí. Una línea. Una sola. Hoy no me fui yo. Se fueron ellos. Y esa frase fue como una descarga. Como una confesión. Como una verdad dicha en voz baja, pero con la fuerza de quien ha esperado mucho para poder decirla. Cerré el cuaderno. Me abracé los brazos. Me permití sonreír. No por triunfo. Por alivio. Por esa paz que se siente cuando una sabe que ya no debe nada. Que ya no espera nada. Que ya es libre. Cuando cayó la noche, encendí la lámpara del rincón. Puse agua para té. Me senté con mi manta favorita. Escuché los sonidos de la casa vacía. Y por primera vez en años, no extrañé a nadie. Me bastaba conmigo. Con mi silencio. Con mi memoria. Con esa sensación de haber vuelto entera. Ya no era la mamá que esperaba. Ni la abuela que rogaba. Era Leticia. Una mujer que eligió quedarse. Que eligió no irse. Porque, al final, la casa no se trata de paredes. Se trata de saber que uno merece habitarla. Pasaron 2 días en silencio absoluto. Nadie llamó. Ningún mensaje. Ningún llegamos bien, o dejamos algo olvidado. La casa, por fin, era mía en sonido, en presencia, en aire. Y sin embargo, no celebré. No por tristeza, sino porque algunas batallas se ganan con dignidad, y se procesan en silencio. Me levanté temprano, hice lo mismo de siempre, barrí, regué las plantas, preparé té. Pero esta vez, no sentí que lo hacía por mantener la casa para otros. Lo hacía para mí. Porque yo también merecía cuidado. También merecía rutina con ternura. Ese tercer día, sonó el timbre. Me detuvo en seco. Pensé en no abrir. Pensé en mirar por la ventana y fingir que no estaba. Pero fui. Porque no tengo nada que esconder. Porque quien vive en paz no necesita puertas cerradas. Abrí. Era Ricardo. Solo. Sin maletas. Sin excusas. Sin drama. Llevaba una hoja doblada en la mano. Me miró, bajó la vista. Me dijo apenas un «¿puedo pasar?». Dudé un segundo. Luego me hice a un lado. No por él. Por mí. Porque yo ya no actúo desde el miedo ni desde la herida. Nos sentamos en la sala. Él en la orilla del sillón, yo frente a él. Silencio largo. No incómodo. Solo. Necesario. Me entregó la hoja sin decir nada. Era una carta. Escrita con su letra. La leí despacio. No decía mucho. Unas disculpas, unas memorias vagas, una frase que me dolió más que todas.
No supe cómo ser hijo de alguien tan fuerte. Cerré el papel. Lo dejé sobre la mesa. Lo miré con calma. Le pregunté, ¿y ahora qué esperas? Me miró, confundido. No tenía respuesta, porque no había nada que decir. Perdón, repitió. Pero ya no me dolía. Ya no me removía. Porque entendí, en ese instante, que hay perdones que llegan solo para aliviar la culpa del otro, no para sanar al que fue herido. Y yo ya no cargaba con eso. Le respondí, yo no necesito que me pidas perdón. Necesito que no vuelvas a hacerlo. Conmigo. Con tus hijos. Con nadie que te ame. Asintió. Bajó la cabeza. Se levantó. No me abrazó. No lloró. Se fue. Y en esa salida, entendí que el perdón real no siempre se dice. A veces, simplemente se sobrevive. Esa noche, volví a abrir el cuaderno. Escribí, el perdón que no pediste a tiempo, ya no lo necesito. Aprendí a vivir sin él. Cerré con cuidado. Me serví un té. Me senté bajo la luz cálida de mi rincón y suspiré hondo. No me sentía vacía. Me sentía liviana. Como si, después de tanto, por fin hubiera soltado esa última cuerda que me ataba a una historia repetida de espera, silencio y desilusión. Ya no era la madre que esperaba. Era la mujer que había elegido su propia paz. Pasé los días acomodando mis cosas. Reordené estantes, lavé cortinas, quité todo lo que no me representaba. En un cajón encontré la copia del contrato de la casa. Lo leí de nuevo. No por dudas. Por afirmación. Porque ese papel, más allá de lo legal, era testimonio de mi esfuerzo, de mi visión, de mi fe en construir algo duradero. Lo guardé en un sobre, lo cerré y escribí por fuera, para cuando yo no esté, para que no lo olviden. Lo dejé en la caja fuerte, y sentí que algo se cerraba de forma definitiva. Una tarde, mientras ponía en orden una caja vieja de recuerdos, encontré un papel arrugado. Era un dibujo de Santiago. Una casa con una palabra. Hogar. Lo había hecho meses atrás. Lo alicé con cuidado, lo pegué con cinta en la nevera. Y lo miré largo rato. Porque esa palabra, hogar, me había sido arrebatada tantas veces. Y sin embargo, ahí estaba yo. Viviéndolo. No por ellos. Por mí. Por todo lo que había resistido. Por todo lo que había reconstruido sin que nadie me ayudara. Camila nunca volvió a buscarme. Ni una llamada. Ni un mensaje. Me dolió. Sí. Pero no por su ausencia. Por lo que revelaba su silencio. Que nunca me vio. Que nunca quiso verme. Y aún así, no la odiaba. La entendía. A veces, hay gente que no puede con el amor generoso. Les abruma. Les incomoda. Porque no saben corresponderlo. Y eso, ya no es culpa mía, ni responsabilidad mía. Aprendí que el amor no se fuerza, que si tengo que rogar por un lugar, ese lugar no es para mí. Volví a caminar por el barrio. La señora del pan me saludó con más cariño. Un par de vecinos me ofrecieron ayuda con las compras. La comunidad que parecía haber creído la versión de Camila, también estaba empezando a mirar diferente. No era necesario contarles nada. Mi forma de andar, mi mirada firme, mi silencio sereno, todo hablaba por mí. Porque cuando una mujer deja de justificarse, empieza a inspirar respeto. Aunque no digas una palabra, la gente lo siente. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela junto al retrato de mi madre. Le hablé. Le dije que estaba bien. Que no era perfecta, pero había hecho lo correcto. Que me dolió, sí, pero que ya no vivía desde la herida. Le agradecí haberme enseñado a resistir sin perder la ternura. Le prometí que iba a seguir. No con odio. No con rencor. Con memoria. Con dignidad. Con la sabiduría de quien por fin entendió que su vida no está para ser mendigada, sino para ser honrada. La casa estaba en silencio. Un silencio distinto al que viví durante los 90 días. Este no dolía. No pesaba. Era un silencio limpio, lleno de espacio, de aire, de posibilidad. Caminaba por los pasillos y todo me parecía más grande, como si por fin la casa respirara conmigo. No había mochilas tiradas, ni discusiones apagadas,
ni puertas que se cerraban con fuerza. Solo yo. Mis pasos. Mis cosas. Mis pensamientos. Y, por primera vez en mucho tiempo, no extrañaba el ruido. Me sentía bien así. Sin explicaciones. Sin tensión. Sin tener que pedir permiso para existir. Pasé los días ordenando lo que quería conservar. Tiré papeles viejos, guardé fotos, doné ropa que ya no usaba. Hice espacio. No solo físico. Espacio dentro de mí. Para nuevas memorias. Para otras historias. Me costó, sí. Algunas noches me sorprendía llorando por cosas pequeñas. Un dibujo viejo, una taza que ellos usaban, un eco de risa en el patio. Pero no era tristeza que me tirara al piso. Era una especie de duelo dulce. Como cuando uno acepta que algo fue hermoso, y que ya no volverá a ser igual. Y está bien. Una tarde encontré el álbum de fotos que guardaba en el armario alto. Lo abrí con calma. Vi mis manos jóvenes, mis ojos brillantes, mi vestido de boda. Vi a Ricardo de niño, disfrazado de pirata, con una espada de cartón y una risa sin filtros. Pasé las páginas como quien se acaricia el alma. Me detuve en una foto en la que estábamos los dos en la cocina. Yo cocinando. Él probando con una cuchara. En el reverso, mi letra decía: así se construye un hogar. Cerré el álbum y lo abracé. Sí, así lo construí. Con amor. Con trabajo. Con renuncia. Salí al jardín, ahora florecido, y me senté bajo el limonero. Cerré los ojos. El sol tocaba mi rostro con una calidez que me hizo llorar sin querer. No de dolor. De gratitud. Por haber sobrevivido. Por haber dicho que no. Por haberme elegido. A veces, cuando uno suelta a los otros, se encuentra a sí misma. Sentí la tierra bajo mis pies, y me dije en voz baja: este lugar nunca fue solo una casa. Y ahí lo entendí con claridad. No era el techo lo que dolía. Era como me hicieron sentir dentro de él. Por eso, decidí abrir las puertas otra vez. No para todos. No de cualquier forma. Decidí recibir a quienes de verdad supieran mirar. Invité a 2 amigas de toda la vida. Preparamos pan, pusimos música, reímos como adolescentes. Llenamos el comedor de anécdotas, el patio de risas, la cocina de aromas. Y entendí que el hogar también se construye a los 71. Que mientras uno tenga voz, corazón y memoria, todavía puede empezar de nuevo. Todavía puede abrir ventanas al sol sin miedo. Los vecinos empezaron a acercarse más. Algunos con curiosidad. Otros con sinceridad. Me ofrecieron compañía, ayuda, charlas de café. Me escucharon. Me validaron. Y sin que yo lo buscara, algo se reparaba en ese contacto humano. No se trata de borrar el pasado. Se trata de no quedarse atrapada en él. Mi casa ya no era solo un lugar de conflicto. Era, otra vez, un lugar de encuentro. De ternura. De pertenencia. Pero ahora, con una regla clara: aquí solo entra quien sabe respetar. Una mañana, Santiago llegó solo, en bicicleta. No lo esperaba. No sabía cómo se había atrevido a venir. Me abrazó fuerte. Lloró en silencio. Me dijo: abuela, te extraño. Lo abracé como solo una abuela sabe hacerlo, con todo. Le preparé leche caliente. Le conté historias. Le dejé quedarse en silencio. No pregunté por sus papás. No busqué explicaciones. Me bastaba con su presencia. Con saber que al menos uno de ellos aún recordaba. Antes de irse, me dejó una carta que escribió en papel de cuaderno. Decía: un hogar no es donde duermes. Es donde te quieren sin condiciones. La pegué en la pared, justo al lado del retrato de mi madre. Porque esa frase era la que cerraba el círculo. Esa era la lección que quería dejar. Que el amor sin respeto no es amor. Que quien no sabe valorar una raíz, no merece sombra ni frutos. Que yo no era la intrusa. Fui, soy y seré, la mujer que plantó el árbol. Cerré la puerta esa noche con la certeza de quien ya no se pregunta si hizo lo correcto. Me senté en la sala, encendí la lámpara, abrí mi cuaderno, y escribí la última frase. No me devolvieron lo que merecía, pero me devolví a mí misma. Y eso
Eso es suficiente. Apagué la luz. Me fui a dormir en paz. Con mi historia completa. Con mi alma cosida. Con mi hogar de vuelta. ¿Y tú? ¿Serías capaz de perdonar a quien te sacó de tu propia casa, solo por recordarles con dignidad quién les dio un hogar? Y si hoy te sientes apartada, desvalorizada o ignorada por aquellos a quienes les diste todo, por favor, no dejes que esa herida te robe la fuerza. Tú no eres una visita indeseada. Tú eres cimiento. Eres refugio. Eres quien sostuvo una casa mucho antes de que tuviera paredes. Tal vez te hayan hecho sentir que ya no perteneces, pero aquí, te abrazamos con el respeto que mereces. Vemos tu historia. Escuchamos ese silencio tuyo que ha dicho más que 1000 palabras. Y queremos que sepas, no estás sola. Tú ya sembraste amor incluso donde no floreció. Y eso no te hace débil, te hace grande. Porque cuando una mujer aprenda a volver a entrar por la puerta principal, con la frente en alto y el alma en paz, no lo hace para humillar a nadie, sino para recordarse a sí misma que nunca dejó de ser la dueña de su valor. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y quédate con nosotros. A veces, solo necesitamos una historia así, para recordar quiénes somos de verdad. Hoy viste cómo incluso un grito de expulsión puede ser silenciado por la voz de la justicia. Pero todo comenzó antes, con un regreso inesperado y un hallazgo en el sofá que la dejó helada. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a entender cómo ese momento fue el punto de giro, el inicio de todo lo que acabas de ver. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cuando la verdad sale a la luz, es ella quien tiene la última palabra. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.